entonces a la primera de las dos mesas que va a tener este encuentro de esta mañana. No necesitan presentación quienes están en la mesa y sin más dilación vamos a dar comienzo a esta sesión. Hay un guión preparado por el presidente Samper para tratar de abordar una serie de temas que son fundamentales, yo creo que en este nuevo ciclo que está entrando la política latinoamericana y que ameritan una reflexión, precisamente en la línea de lo que se ha señalado aquí, en la línea de que este sea un lugar de encuentro para intentar construir una nueva agenda en momentos muy complicados. Ya se ha hablado de lo que va posiblemente a suponer las elecciones de Brasil el próximo domingo, pero también la región se enfrenta a otra serie de incertidumbres que ustedes conocen muy bien, ¿no? Se ha hablado también, mi querido amigo Mariano Jabonero ha citado, por ejemplo, al tema de la movilidad, al tema de los movimientos migratorios que están presentes en la región, a veces de manera muy dramática, normalmente casi siempre de manera dramática, pero también hay otra serie de cuestiones que se pueden analizar con cierta, yo diría, con cierta expectativa, ¿no? El cambio que se produce en México y que se sustanciará el próximo día 1 de diciembre con un nuevo gobierno, me parece que también va a ser algo relevante. México, en términos de población y de extensión, es el segundo país de la región y para España un país especialmente querido. Bueno, como ven, hay bastantes cuestiones para debatir. Los ejes temáticos son amplios. El presidente Samper se ha animado ni más ni menos a hablar de 10 cosas, o de animarnos a hablar de 10 cosas: el cambio climático, el fenómeno migratorio, la generación de valor, en el sentido de afectando al tipo de modelo extractivista, la preservación de la paz, ya se dijo también algo de esto, la construcción de la ciudadanía, gobernabilidad en democracia, es el sexto punto. El séptimo es la equidad de género. El octavo es el multilateralismo. Luego viene multiculturalismo y el último es el tema de la seguridad, ¿no? Seguridad que se deja al final, pero que probablemente sea uno de los ejes que está, por ejemplo, en la actual situación de Brasil, ¿no? La consideración de la seguridad como uno de los grandes problemas que tienen las sociedades latinoamericanas en la actualidad. Bueno, sin más dilación, entonces, hay 3 intervinientes y Aurea Moltó, su directora de Política Exterior, hará también comentarios. Pues sin más dilación, creo que podemos seguir el orden del programa y creo que en el orden del programa, presidente Zapatero, está usted. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenos días de manera particular a Casa de América, que una vez más nos recibe, nos acoge. Un sentimiento siempre de especial gratificación por estar aquí. Presidente Samper, enhorabuena por la cátedra. Enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena porque la cátedra se llame Cátedra Cartagena, enhorabuena porque hayas elegido Cartagena y Madrid para la presentación y que sea en la Casa de América y que además esté tan presente la Universidad de Salamanca. Ha estado aquí el rector, tenemos aquí a un catedrático de la misma, porque sin duda alguna es la gran universidad de referencia para Iberoamérica. Es la gran universidad de referencia para España, está cumpliendo sus 800 años de existencia. No en vano, por eso decidí que la cumbre iberoamericana que correspondía a mi etapa España se hiciera en Salamanca, en la universidad, y empezaré mis consideraciones sobre Latinoamérica pensando en Salamanca, ¿no? Si las instituciones que podemos reconocer como realmente esenciales en la construcción de la civilización son aquellas que perduran, como la universidad, quizás sea la institución pública que más perdura, que más ha perdurado a lo largo de la historia, es porque no está sujeta a la inmediatez
y porque su trabajo es un trabajo siempre a largo plazo. Tiene la perspectiva investigadora, esa perspectiva que permite huir de la tiranía de la inmediatez. Bueno, desde ahí quiero aproximarme sobre el momento de Latinoamérica. No me aproximaré entrando en los aspectos concretos de la seguridad o del cambio climático, lo haré en una reflexión política más global y lo haré desde una posición de principios que mantengo a la hora de hablar de Latinoamérica o de Iberoamérica desde España, desde Europa. Es una posición de principios muy elaborada y que se sustenta en una idea. Esa aproximación se hace desde el respeto y la humildad. Y con esto hago una primera posición de principios porque descreo de muchas aproximaciones que se hacen con ese punto de vista etnocentrista europeo, donde nos dedicamos a dar lecciones, a juzgar y a enjuiciar a Latinoamérica y a muchos países de Latinoamérica. No hay más que ver a este respecto en las resoluciones del Parlamento Europeo. Por tanto, aproximación con respeto y humildad a la hora de hablar de Latinoamérica. Enrique, me alegro de verte. Me parece esencial. No se comprenderá Latinoamérica si no es así. Segundo, Latinoamérica ha vivido varios momentos, por no situarme muy atrás desde lo que fue el proceso de división de bloques como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría. Aún tenemos que recordar que acaba de terminar la última de las guerrillas latinoamericanas, quizá la más poderosa, Colombia. Queda por terminar todavía el ELN. Y debemos recordar que en Latinoamérica hubo hasta 17 movimientos guerrilleros organizados que practicaron la violencia, la lucha armada, el terror, y que no está tan lejos. Que hubo innumerables golpes de Estado y que hubo intervencionismo para intentar dominar o gobernar o orientar a un continente joven y a unas naciones aún más jóvenes, como son las latinoamericanas. Bueno, todo eso se sustancia prácticamente desde hace 20 años de una manera que podemos decir razonable, optimista. Las democracias se consolidan, terminan los golpes de Estado y empiezan un cierto ímpetu integrador, de integración. Y en ese periodo hemos vivido 3 momentos, desde, digamos, que se dejan atrás los golpes de Estado, que me parece fundamental, las democracias se consolidan, empieza a haber una expectativa de inclusión social. Ha habido 3 momentos que se vienen repitiendo cíclicamente, que es el momento de la alternancia, el momento de la alternancia que prima en Latinoamérica, de cambio de gobiernos de derecha a izquierda, el momento de la integración, ha habido momentos de impulso integrador, y también el momento de la confrontación, en el que estamos, en este momento. Está detenido el proceso de integración, está prácticamente detenido el proceso de alternancia, porque las opciones que aparecen como posibles ganadores no son alternancia, son fruto de una crisis, como todos conocemos, y vivimos un momento de confrontación, clarísimo. Brasil es el escenario. La confrontación, yo he estado recientemente en Brasil, la confrontación es social y políticamente de una radicalidad extraordinaria y preocupante, por no aludir a otros países de la región, ¿no? Sé que tendré que hablar algo de Venezuela, pero el momento de confrontación está ahí, está Argentina y van a estar más países en ese momento de confrontación. Y ojalá México, que ha vivido el momento de alternancia de una manera más clara, derive esa alternancia en estabilidad y no en confrontación, como puede ser en Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que en este momento la gran prioridad
por supuesto, debe ser el horizonte a medio plazo la integración. Es verdad que la integración no es en sí una palabra tan movilizadora como puede ser la palabra democracia, libertad, justicia. Quizá la idea de unidad latinoamericana sea más poderosa en un continente que tiene mucho en común, que tiene poblaciones más homogéneas que Europa. Lo que sucede, afortunadamente para Latinoamérica, es que no tiene la dramática historia de Europa. Nosotros que damos tantas lecciones, debemos recordar que desde el Imperio Romano hasta la Segunda Guerra Mundial estuvimos en guerra permanente, prácticamente. Y damos demasiadas lecciones. Todo lo que hemos construido después de la Segunda Guerra Mundial ha sido después de una durísima experiencia. ¿Cuál es mi aproximación, presidente Samper, que fue secretario general de UNASUR? Y como hemos visto y vivido juntos, el momento confrontacional es el que prima en estos momentos en Latinoamérica. Por eso UNASUR prácticamente está o se ha querido liquidar, como casi todos los procesos de integración. No hay casi ninguno de los 13 que esté con fuerza, que esté realmente con pulso. Yo creo que retomar los principios de la coexistencia pacífica, del pluralismo, de la cooperación y no de la imposición desde fuera, sobre todo cuando Estados Unidos está haciendo esa tarea. Ser como España, y ojalá como Unión Europea, que lo entiende poco, el gran promotor del diálogo latinoamericano, de mantener el diálogo entre el acendrado pluralismo de todo tipo que hay en los países de Latinoamérica, es la única guía que, en mi opinión, podemos marcar en este momento para superar el estadio confrontacional y reabrir la mirada hacia un estadio de integración. Pero debo decirles que, en fin, vivimos tiempos en los que el diálogo, como gran categoría política, empieza a estar criminalizado en la región y no solo fuera de la región. Y esto es de una miopía histórica. Por eso quería hablar de la Universidad de Salamanca, de los 800 años, de la visión a largo plazo. Yo pediría a la política en general, a la diplomacia pública en particular, a mi gobierno de manera singular, a la Unión Europea o a lo que quede de sensibilidad en la Unión Europea ante Latinoamérica, que se conviertan en quienes lideren el diálogo, la capacidad de entendimiento, de reencuentro, de coexistencia. Una coexistencia que en Latinoamérica la voy a resumir de una manera muy clara porque se centra en dos pivotes y con esto termino, en dos grandes pilares. Son simplificadores, como todo lo que uno intenta sintetizar. Uno, la izquierda, en sus diversas manifestaciones, debe de asumir, no dar ninguna justificación a lo que son la defensa de dos principios esenciales, que es el pluralismo político y el respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos. Esencial. Y la llamada derecha, o las élites, o los poderes económicos, deben de asumir, ya la experiencia es suficiente, que no habrá países estables, ni coexistencia pacífica, ni seguridad, si la exclusión social y las desigualdades siguen marcando el perfil ciudadano de Latinoamérica. Son estos dos los dos grandes temas en los que debemos de llevar a Latinoamérica a ese diálogo constructivo. Todos los que nos hemos aproximado allí, en fin, con pasión, con cariño a ese continente único, hemos vivido directamente hasta qué punto puede haber desigualdades en todos y cada uno de los países. Yo he conocido las mayores riquezas y las mayores demostraciones de riqueza en Latinoamérica. Y he conocido la pobreza acendrada, la marginación en esos pueblos del Alto de Bolivia, no hace mucho todavía.
a pesar de las mejoras y los cambios. Y he conocido como allí anida todavía ideologías que al final se convierten en utopías destructivas. Y he conocido de manera tan directa en tantas élites insensibles, absolutamente insensibles, ante los que nunca han tenido derechos, oportunidades, posibilidades. Este es el momento de Latinoamérica. Y no podremos hablar de integración ni de cambio climático, seguramente con fuerza, ni de educación, si no hacemos una gran apuesta por el diálogo político a fondo entre ese pluralismo que existe y que necesita imperiosamente sentarse a hacer ese diálogo político. Y solo lo puede hacer aproximándose con humildad un país como España y una unión como la Unión Europea. Paradójicamente, quienes más oportunidades tenemos de hacerlo, quienes hablamos el mismo idioma, no solo el mismo idioma lingüísticamente, sino el mismo idioma político, cultural, debemos estar llamados, y no creo sinceramente que no nos estamos dando cuenta de que realmente el continente latinoamericano lo que está sometido a una batalla geopolítica entre China y Estados Unidos, donde van intentando conquistar cada ciudad. Yo lo he visto estos últimos años de una manera tan... Y sin embargo sabemos que la mentalidad de los Estados Unidos no es la que más atrae en Latinoamérica, y tampoco es la cultura china, tampoco la que puede ser más seductora. Y sin embargo, eso es lo que estamos viviendo. Por tanto, debo de reivindicar esos tres conceptos: aproximación con humildad, por favor, a Latinoamérica, reconocimiento de que esa tendencia a la mirada de superioridad europea es un grave error y además está injustificada. 2, liderar la capacidad de diálogo en un pluralismo que existe y en un momento de gran confrontación potencial. Y 3, hacer que eso nos permita recuperar el pulso integrador. Gracias. Muchísimas gracias. Presidente Samper. Un saludo a Enrique Iglesias. Nos honras con tu presencia, Enrique. Sería imperdonable que en este primer diálogo en España, el diálogo interamericano, iberoamericano, no hiciera una breve referencia a un tema que está muy ligado a uno de esos 10 temas que sugerimos, que es el tema de la paz y más concretamente el tema de la paz en Colombia. Después de un proceso de negociación de más de 5 años, se firmó un acuerdo en La Habana que puso fin a medio siglo de confrontaciones violentas que produjeron alrededor de 287.000 víctimas. Durante el solo tiempo que duró la negociación, el país se economizó alrededor de 3.000 vidas por año, es decir, estamos hablando de 15.000 vidas. Los secuestros bajaron al 20% de lo que estaban antes. Las minas antipersonas que de alguna manera ocasionaban daño a campesinos, guerrilleros, policías, en razón de 2 minas por día, prácticamente quedaron reducidas a 20 minas por año. El hospital militar, que fue un hospital de guerra durante muchísimos años, hoy día está buscando otras formas de ocupación porque quedó prácticamente desocupado en un 70%. Pero todavía nos quedan 7 millones de víctimas, de las cuales 4,5 millones son desplazados por la violencia. Todavía nos quedan 100.000 familias
que siguen viviendo, derivando su sustento de cultivos ilícitos que están esperando que les den una oportunidad de sustituir socialmente sus cultivos. Y todavía nos quedan todas las heridas de una guerra de 50 años que nos dejó polarizados y sembrados de odios y de formas de violencia que se expresaron de distintas formas. Los acuerdos de La Habana fueron en ese sentido históricos. Para algunos colombianos hasta ahí llegó la paz negativa, simplemente el silencio de los fusiles, no dispararnos entre nosotros. Con el desarme quedó completa la paz. Para muchos otros fue el comienzo de una nueva etapa, que es la etapa de la reconciliación entre los colombianos. Y vamos entonces a tener que atravesar el puente que va del conflicto al posconflicto a través de esta forma de justicia transicional, que es la primera vez que se aplica en el mundo, y es que las personas que estuvieron involucradas en los crímenes de guerra de lado y lado tengan que responder con la verdad a las víctimas, y ese es el principal mérito del Acuerdo de La Habana, y es que no está referido a los victimarios, sino está planteado en función de las víctimas. Ese es su valor ético, su fundamento. Y en segundo lugar, que haya a partir de este reconocimiento de la verdad y de un compromiso de no repetición, que haya una forma de justicia que le permita a estos 15.000 combatientes y militantes de alguna manera reincorporarse a la vida civil y encontrar un espacio dentro de la democracia, el mismo espacio que estaban buscando a través del conflicto armado. Nos queda todavía una tarea pendiente, que es la paz con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es un ejército de 3.000, 4.000 personas, con unas características totalmente distintas a las FARC, porque es una guerrilla que nació de un problema de clase media asociada a las luchas petroleras de los años 70, profesores universitarios, la mayor parte de sus comandantes, que es la pieza que falta para acabar de completar el rompecabezas de la paz. Ustedes saben que hubo un cambio de gobierno, ha habido un cierto escepticismo de parte del nuevo gobierno respecto al mismo proceso, a pesar de que hay un acompañamiento internacional profundo, emocional y afectivo. Por alguna razón el gobierno ha tratado de introducir unas variaciones que esperamos que no afecten el fondo, por lo menos de lo que ya se ha acordado con las FARC, pero seguimos en una incertidumbre muy grande sobre lo que puede pasar con el tema del ELN. ¿Y por qué es importante el tema del ELN? Porque los sectores activos del ELN, las FARC ocupaba 287 municipios, ese sector del ELN ya ha copado 67 de los municipios que tenía las FARC, porque se está concentrando la violencia en unas zonas específicas del país como Tumaco, Chocó, Arauca y Catatumbo, en los cuales están convergiendo pues lo que quedó de las FARC, que no se quiso desmovilizar, que no es mucho, y eran personas que estaban más vinculadas al crimen que a una estrategia política, porque están llegando los carteles mexicanos a esas zonas a reemplazar a los antiguos carteles colombianos, y porque allí se están desatando formas de violencia regional, especialmente las que tienen que ver con los campesinos, a los cuales se les ofreció que se les iba a dar una forma de sustitución social de cultivos, y ahora se les está diciendo que los cultivos van a ser fumigados o destruidos militarmente. Esa es una manera de devolverlos a la guerra. Comparto estas inquietudes, ¿por qué? Porque España ha debido estar presente en este proceso y no lo estuvo. Porque así como España estuvo entusiasmadamente vinculada a todo el proceso de la paz de Centroamérica, y Yago sabe que estuvo vinculada a otros intentos fallidos de buscar la paz en los gobiernos que presidimos, otros presidentes
que por el hecho de que no lo hubiéramos podido hacer, no tenemos ningún derecho a desconocer el que lo hubiera hecho Juan Manuel Santos. Repito, España nos hizo falta en este proceso. Nos hizo falta la voz de España. Respetamos mucho a los noruegos, nos han tratado muy bien, se la han jugado con este proceso, pero nuestro interlocutor no era Noruega frente a Europa, sino era España. Por eso celebro que el nuevo gobierno, aquí está Juan Pablo de la Iglesia, con el cual hemos hablado de este tema, ahora esté estableciendo unos contactos para poder tener una aproximación más efectiva al proceso de paz de Colombia. Ayúdenos a sostener el proceso de paz de La Habana y a continuar con el proceso del ELN, porque si eso no se hace, en estas zonas que les he mencionado se va a producir un fenómeno de metástasis y en 10 años podríamos estar nuevamente incursos en un conflicto de carácter nacional. No es que los de las FARC vayan a coger las armas que ya entregaron, no lo van a hacer, pero habrá otras personas que si no se modifican las condiciones objetivas de la violencia, si no hay una presencia social del Estado, si no hay una política de posconflicto para reconstruir el tejido social que quedó destruido, para reconstruir el tejido económico que no existe en la mitad del país y para reconstruir el tejido institucional dándole unas autoridades legítimas, pues simple y sencillamente el país se va a devolver en este propósito de la paz. Ayúdenos a trabajar con el nuevo gobierno, a venderles la idea de la paz, porque ahora, y con esto termino, un tema que conoce muy bien José Luis, se escuchan tambores de guerra del lado colombiano y del lado venezolano, que estarían interesados en agregarle a esto un conflicto armado entre los dos países, lo digo con toda sinceridad. No podemos caer en estos sonidos de guerra, en estas invitaciones a la guerra. Lo único que nos falta para completar este panorama de lado y lado, que ya de por sí es difícil, es que ahora nos metamos en una guerra entre Colombia y Venezuela. Yo creo en la buena fe del presidente Duque. Él ha dicho que no es belicista, pero no es suficiente. Creo que tenemos que desarmar los espíritus, aún en los momentos más difíciles de la relación entre Colombia y Venezuela, lo sabe Enrique, siempre hemos tenido unos canales de comunicación y necesitamos tener esos canales en este momento. Entonces, es un tema menor, parece un tema menor el tema de que la paz sea parte de la agenda iberoamericana, pero imagínense las dimensiones que tiene en este momento, que España asuma un liderazgo frente a la reconducción de los acuerdos de paz, frente a la canalización de los recursos que se necesitan efectivamente para el posconflicto y la terminación de la tarea avanzando en un acuerdo con el ELN. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el secretario de Estado, Juan Pablo de la Iglesia, quien creo que el presidente Samper le ha obligado por esa invitación que yo también personalmente asumo de una mayor implicación de nuestro país. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, queridos presidentes, querido Enrique, embajadoras, embajadores, queridos amigos todos, Yago. Bueno, la verdad es que sí, estas dos intervenciones han trastocado un poco el programa, porque hablar de la integración latinoamericana, las causas, los porqués, o pasar a lo macro, verdaderamente supone un cambio de contenidos, pero bueno, voy a aprovechar la oportunidad que se me brinda para decir, bueno, dar unas cuantas pinceladas sobre el planteamiento del Gobierno sobre la política latinoamericana del Gobierno, ¿no? Y me gustaría que recordaran
todos ustedes la gira que hizo el presidente del Gobierno por 4 países de la región a finales de agosto. Porque en esa gira están sintetizados todos los elementos de la política latinoamericana del Gobierno. En primer lugar, la prioridad de la región en la política, en la acción exterior del Estado. El presidente es la primera gira que realiza. De aquí a fines de año va a estar además en Cuba, seguramente México, en cualquier caso Argentina y en Antigua, en la Cumbre Iberoamericana. Es decir, hay una voluntad de presencia y una voluntad de poner de relieve la importancia que tiene América Latina para España, que no tiene parangón en los años recientes de nuestra historia. Y, bueno, es perfectamente comparable con la que hubo en otros tiempos después de la democracia. Pero, en fin, vuelvo a los significados del viaje. En primer lugar, ya digo, la prioridad. La primera gira, aparte de los países europeos, que no es política exterior, sino que empieza a ser casi solo política exterior, y por consiguiente reflejo de esa voluntad de incrementar nuestra presencia y hacer visible el interés. Luego 4 países distintos, en una América heterogénea y progresivamente diversa, 4 países diferentes en sus concepciones políticas, en sus problemas principales, en su dimensión y en su inserción en los mecanismos de concertación política y de integración económica y técnica de la región. Chile, un neoliberalismo consolidado, un país estable, un país que ha sabido de una manera ejemplar reconciliarse después de las tragedias del pasado, y en el que hay una importante presencia de intereses españoles, intereses económicos y de empresas españolas. Uno de los vectores de la presencia, la cooperación económica y la interlocución con todos los gobiernos, independientemente de cuál sea el color político que los ciudadanos de cada país hayan querido dar a ese gobierno. El segundo país visitado, Bolivia, un país de características muy diferentes a las de Chile, un país todavía con serias dificultades de desarrollo que superar, con un gobierno país no ya indígena, sino indigenista, con el que mantenemos las más estrechas relaciones de cooperación de toda la región, junto con los países centroamericanos, y en los que la firma del MAP, del marco de actuación en materia de cooperación para los próximos 4 años, marcaba la importancia que queremos dar a la cooperación española, a la cooperación al desarrollo, en todas sus facetas, pero en este caso simbolizada muy paradigmáticamente por la firma y la visita a Bolivia. En Colombia, un nuevo gobierno, también de un corte liberal, pero con una circunstancia histórica recién adquirida, la de haber conseguido la paz a la que se ha referido el presidente Samper. Una paz que siempre hemos apoyado, unas veces más directamente que otras, con una implicación más intensa en unos procesos que en otros, pero que siempre ha contado con el apoyo y, desde luego, sigue contando en su implementación con el apoyo del Gobierno español. Una paz que se ha conseguido a través de la negociación y de ahí otro de los vectores de nuestra política latinoamericana. No hay otra forma de solucionar los conflictos de cualquier tipo entre los ciudadanos, las sociedades y los países que el de la negociación. No contemplamos otra forma que merezca nuestro apoyo y, desde luego, excluimos expresamente, ahora que se habla de tambores de guerra, cualquier fórmula que no sea la de la negociación y el diálogo entre los nacionales, en este caso los colombianos, para resolver sus propios problemas. Respeto y humildad, como también decía el presidente Zapatero. Y ahí, no solo nuestro apoyo a la paz ya firmada mediante una intensa labor de cooperación. Colombia es en este momento el país que más ayuda por razones
más cooperación y más asistencia técnica recibe por parte española de todo el continente, por la importancia de los programas incluidos en los acuerdos de paz y que reúnen el esfuerzo por la consolidación de la paz y la integración y la recuperación de la confianza en la sociedad colombiana, por una parte, y por otra, el ofrecimiento al gobierno colombiano, al presidente Duque, de nuestra disponibilidad para ayudar, si ese fuera el caso, que las partes lo requirieran, en una eventual continuación en aquel momento, todavía dentro del plazo de reflexión que el presidente Duque había anunciado que se iba a tomar antes de tomar decisión sobre la reanudación de las negociaciones con el ELN, nuestro ofrecimiento a contribuir con nuestro esfuerzo, nuestra experiencia, nuestra voluntad al buen éxito de esas negociaciones. Bueno, como ustedes saben, finalmente el presidente Duque ha preferido suspender el diálogo hasta que se cumplan una serie de condiciones que están todavía sobre la mesa. Pero el ofrecimiento sigue ahí. Apoyo al proceso de paz y a las consecuencias necesarias mediante una intensa cooperación, ofrecimiento para contribuir a una eventual negociación con el ELN y, en definitiva, en el conjunto, compromiso con la solución negociada de los conflictos que, bueno, no hacemos más que aplicar la experiencia histórica, ¿no? No ha habido un solo conflicto en los últimos tiempos, yo diría casi que nunca en América Latina, que haya llegado a una solución sostenible y que haya implementado un cambio proporcionando seguridad institucional y de todos los demás tipos, que no haya venido después de una negociación y solo después de una negociación. Y tenemos ejemplos desde Centroamérica hasta todo el resto del continente. Esa es nuestra voluntad y nuestro compromiso. Y el cuarto país visitado fue Costa Rica, un país más pequeño, un país socialdemócrata, con gobierno socialdemócrata, un país vinculado a lo más actual de las políticas públicas, como es la política para combatir el cambio climático, y con el que pretendíamos lanzar dos señales. Una, España no va a hablar solo con los países grandes, va a hablar también y mucho con los países pequeños. Vamos a hablar con todos los países, todos. La universalidad de nuestro diálogo político con América Latina es el objetivo. Y luego, además, la señal, a través de los acuerdos en el ámbito de la lucha contra el cambio climático, de mostrar la voluntad de ampliar el horizonte de nuestra cooperación y asumir e irla adaptando a los nuevos retos que impone la actual coyuntura, que en el fondo están todos resumidos en la Agenda 2030, con la que, como saben, el Gobierno tiene un compromiso absolutamente firme y determinado. En definitiva, aquella gira latinoamericana del presidente Sánchez lo que demostraba era todo ese conjunto de elementos que informan y que articulan nuestra política latinoamericana. El respeto, la universalidad, la cooperación económica y al desarrollo, el incremento del diálogo político, la ampliación de nuestra cooperación hacia el futuro para asistir o para tratar de dar soluciones o contribuir conjuntamente a ofrecer soluciones a los nuevos retos. En definitiva, nuestra voluntad de repolitizar en ese marco y rebilateralizar nuestras relaciones con América Latina. ¿Sigo por aquí o hablamos? No sé si me pasa de tiempo, tenemos tiempo. Bien, ese es el contexto, como digo, y aprovecho esta ocasión para haber podido explicar los vectores y los conceptos detrás de la política latinoamericana del Gobierno del presidente Sánchez. En cuanto a lo que era el tema, yo había enfocado la cuestión de la integración desde una óptica más institucional. Lo había pensado
referirme a una óptica más institucional, ¿no? ¿Por qué la integración está fallando? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles podrían ser las soluciones? Y desde el principio me gustaría hacer una distinción entre las instituciones de integración, pensando en la economía, y las instituciones de concertación, que son también un elemento fundamental de integración y que han estado siempre presentes, también originadas por la salida negociada de un conflicto, porque esta concertación a nivel regional en realidad empieza en el ámbito político con los grupos de Contadora y el grupo de apoyo a Contadora y su transformación posterior en el grupo de Río, ¿no? A partir de ahí empieza a desarrollarse la concertación política latinoamericana, que llega a tener una importancia fundamental en la presencia y el desarrollo de la presencia de la región en el ámbito global. Lo que pasa es que el contexto hoy es absolutamente difícil para el desarrollo de las políticas de integración. En términos globales, la gobernanza global no está suficientemente definida todavía, las disfunciones siguen siendo grandes, los papeles de las regiones tampoco acaban de verse, solamente ha surgido pues, este G20 en el que parece que va radicando más que en el multilateralismo tradicional la gobernanza global. Hay ataques contra el multilateralismo, que el multilateralismo resiste, pero está siendo atacado, está siendo contestado. Hay una ola proteccionista que viene del norte del continente, renacionalizadora, y se ha instalado, desde luego, una agresividad dialéctica en el conjunto de la relación y en la verbalización de la relación, facilitada mucho por el predominio de las redes sociales, sin duda, que también lucha contra la integración e introduce elementos de dispersión. Todo ello pues, generando un notable desinterés ante la falta de adaptación de los distintos mecanismos de integración a este nuevo marco general. Hay, yo creo que tantas razones para el optimismo como para el pesimismo. En los mecanismos de integración económica, la recuperación económica latinoamericana es sostenida, en unos sitios más brillante que en otros, pero en general hay un crecimiento que si, como digo, no espectacular y mucho menos en las medias, sí una tendencia a que continúe. Y en lo político, en cambio, ahí es donde vemos que los mecanismos de concertación sufren una situación preocupante, porque la situación misma del continente es preocupante. Hay crisis políticas y humanitarias en Venezuela, en Centroamérica. Hay una incertidumbre sobre cuál va a ser la línea que va a adoptar el gigante continental de Brasil. Hay la expectativa frente a la toma de posesión del nuevo gobierno mexicano y la línea que va a adoptar también, desde luego, sin duda, diferente a la del presidente Peña por parte del presidente López Obrador. Y hay, en definitiva, una polarización que se ha adueñado del continente. Por lo tanto, un diagnóstico de la situación de la integración podría contener los siguientes elementos. Primero, hay una pérdida de confianza en que a través de estos mecanismos de integración vayan a resolverse los problemas de los ciudadanos y de las nuevas clases medias que han pasado a constituir un factor de motor de una transformación que todavía no está claro a dónde puede llevar. Hay en la integración económica una evidente ralentización de los mecanismos tradicionales, aunque aquí también, como en todo, habría que distinguir, ¿no? No se puede hablar de lo que pasa en todos los mecanismos. Mercosur está un poco paralizado, aunque con perspectivas de dar un salto adelante si pudiera terminarse de una vez esa eterna negociación con la Unión Europea. El SICA goza de muy buena salud en Centroamérica y sigue siendo un organismo ejemplar en muchos sentidos y de referencia. La Alianza del Pacífico vive también momentos de gran vitalidad, quizá porque además no hay otra
institución con una capacidad expansiva y con una vis atractiva al mismo tiempo tan importante. Pero hay, como digo, ¿no?, entonces en esta situación caminos y situaciones muy diferentes. En general, en cambio, en todos los entes de concertación política, de la CELAC a UNASUR, hay un claro retroceso. Hay un claro retroceso por la aparición de una polarización derivada de confrontaciones ideológicas de mucha entidad. En cualquier caso, yo creo que no puede hablarse de quiebra de los mecanismos de integración, ni políticos en general, ni económicos, sino que reflejan, no están haciendo más que reflejar la fragmentación y su falta de flexibilidad para atender a las nuevas necesidades que se plantean por parte de las sociedades latinoamericanas. Es decir, que asistimos también en este ámbito a esa heterogeneidad, a esa fragmentación y a esa polarización que son tres de las características del continente en este momento. Y lo dejamos ahí. Gracias. Muy bien, Aurea, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. No sé qué resulta más audaz por mi parte al haber aceptado estar en esta mesa. Si estar con los presidentes Samper y Zapatero y el secretario de Estado, o con mi profesor Manuel Alcántara, que tanto me enseñó y sobre todo me enseñó que había muchas cosas que no sabía. Lógicamente mi intervención no va a tener ni puede tener la carga política que han tenido las anteriores. Además, soy muy disciplinada y me voy a ceñir rigurosamente al tema que se planteaba y que ya de alguna manera ha abierto el secretario de Estado, ¿no?, centrándolo en la integración. Lo que pasa es que es cierto que es imposible entender la situación actual de los procesos de integración y la integración en toda América Latina sin todas estas dinámicas políticas de seguridad, etcétera, que han mencionado el presidente Samper y el presidente Zapatero, ¿no? Voy a hacer una exposición muy breve de algunos datos y luego me gustaría terminar con algunas preguntas, ¿no?, que igual se pueden resolver en esta mesa o con el público. En primer lugar, parece que, como siempre, la verdad, yo desde que empecé a estudiar a América Latina a mediados de los años 90, siempre ha sido el momento de la integración, ha sido el tema, ¿no? La integración es hoy más necesaria que nunca. Esto ha sido así en los 90, fue antes incluso en los 60, lleva así siendo décadas. Y hoy, en la situación actual de unas fricciones comerciales a nivel global clarísimas y de un repliegue y de una vuelta al proteccionismo, parece que todavía estos objetivos, estos beneficios son necesarios, ¿no? Y sin embargo parecen al mismo tiempo pues, más difíciles de alcanzar. Porque no estamos viviendo un momento pro-integración en el mundo. No lo estamos viviendo en la Unión Europea, no lo estamos viviendo en ninguna región ni en ninguna parte. Cabe preguntarse si la Unión Europea sigue siendo un espejo para los países latinoamericanos en cuanto a su modelo de integración. Al mismo tiempo, cuando América Latina, antes de haber alcanzado un nivel de integración satisfactorio o un nivel de integración alto, pese a los datos que ahora voy a decir, que podrían apuntar a que es una región integrada, se encuentra con problemas parecidos o de la misma índole a los que nos encontramos en España, en Europa y en el mundo, pero sin haber alcanzado este grado de integración y de digamos, no solo de integración comercial, sino también política, social, etcétera, ¿no? Un retorno y un auge del nacionalismo en muchos países. A todos nos viene a la mente por cuestiones obvias Brasil en este momento, pero también México y también otros países. Y el problema de la inmigración. Ahora mismo en América Latina se están viviendo, digamos,
dos crisis migratorias diferentes, pero de mucha envergadura, una la venezolana y otra la centroamericana, ¿no? Sobre todo la hondureña, pero sí de todo este triángulo norte de Centroamérica. Y son dos procesos que realmente se han convertido en dos piedras en el camino de la integración también en Europa. Sobre todo el tema migratorio es ahora mismo nuestro propio ministro de Exteriores ha señalado que la inmigración incluso se puede convertir en un riesgo para la Unión Europea mayor incluso que la crisis del euro, ¿no? La manera de enfocar el tema migratorio está íntimamente relacionada también con este auge del nacionalismo. Pese a que América Latina lleva décadas con procesos de integración y trabajando en este sentido, y que es la región del mundo con mayor número de acuerdos comerciales, tiene acuerdos comerciales preferenciales 33 acuerdos, pero son pequeños, son fragmentados, como ha señalado el secretario de Estado, esto lo debilita. La cuestión es que el comercio intrarregional sigue siendo pequeño, sigue siendo alrededor de un 20% frente a otras regiones como Europa o como Asia, donde oscila entre el 50% y el 60%. Y este comercio interregional es pequeño cuando además aproximadamente el 90% del comercio regional está libre de aranceles. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cómo sigue siendo este comercio intrarregional tan pequeño cuando ya se ha avanzado, digamos, en tema arancelario, que no es solo el único tema importante para la integración? Hay cuestiones de conectividad, cuestiones de reglas de origen, etcétera. ¿Qué pasa? Que América Latina no es capaz de alguna manera de poner en orden ese spaghetti bowl de acuerdos comerciales dentro de la región y de la región con el exterior. Y al mismo tiempo, los últimos, entre 2010 y 2015, hay un informe del Banco Mundial que señala claramente que además la región ha perdido competitividad mundial. Es decir, la integración no ha evolucionado como se esperaba, sigue estando fragmentada, el comercio intrarregional sigue siendo pequeño y además el porcentaje de la región en las exportaciones globales ha caído algo. Es decir, no hay una masa crítica suficiente. Y aquí vienen de alguna manera mis preguntas, ¿no? En primer lugar, sobre si realmente hay un consenso, si lo ha habido y en concreto ahora mismo si sigue existiendo un consenso en América Latina sobre los beneficios del comercio y la integración, cómo se plantea ahora mismo. En segundo lugar, otra cuestión sería saber hasta qué punto estos megaacuerdos comerciales, que son como la siguiente oleada de la integración global, muchos de ellos paralizados, pero otros reactivados de otra manera, como reacción a las políticas de Estados Unidos. Si estos megaacuerdos comerciales, ¿en qué manera benefician o perjudican a América Latina en un escenario de integración tan fragmentado? Y luego son dos preguntas relacionadas con lo que se ha comentado anteriormente en la mesa. En primer lugar, lo que ha comentado el presidente Zapatero, ¿no? Que América Latina es un territorio en disputa entre China y Estados Unidos. Claramente la apuesta china es indiscutible en inversiones, en comercio, en proyectos de cooperación. Claro que China puede presentarse a la región con un paquete enorme y global que por su sistema político puede hacerlo así, ¿no? Va con programas de inversión, con programas de comercio, con programas de relación política y con cooperación. Lo puede hacer todo al mismo tiempo. Pero discrepo de que Estados Unidos realmente se esté convirtiendo en un territorio de pugna, que América Latina se esté convirtiendo también en un territorio de creciente pugna para Estados Unidos. Yo lo que veo, la opinión que tengo es que se está retirando de la región, por lo menos en asuntos políticos. Estados Unidos está concentrándose en sus problemas internos, ha renegociado el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México, un acuerdo que necesariamente había que renegociar, pero si realmente tiene algún interés en el desarrollo de la región, en cooperar políticamente con la región y en mantener su presencia en la región. Y esto me lo pregunto porque es también algo que debería reflexionar España y que debería llevar una reflexión en la Unión Europea. Y por último, una pregunta que no tiene nada que ver, pero me gustaría que el secretario de Estado quizá nos lo pudiera responder.
El presidente Samper ha dejado patente su decepción o su tristeza o su preocupación porque España no estuviese presente o con una participación más activa en el proceso de paz de La Habana. Y yo quería preguntar por qué no estuvo España. Siempre me lo he preguntado desde el principio y no he tenido respuestas. Y cierro aquí mi intervención. Muchas gracias. Bueno, yo creo que tenemos un par de minutos, por lo menos para los tres panelistas principales, para que realicen un pequeño trabajo, un pequeño esfuerzo de resumen. Yo me van a permitir, he tomado dos notas, dos ideas que me parece que son muy importantes de lo que aquí se ha dicho. Una es que la política vuelve, y la política vuelve en términos, por lo menos en dos términos. Uno, que tiene que ver con la reivindicación absolutamente imprescindible del diálogo. Me ha encantado, presidente Zapatero, esa expresión que usted ha señalado de que el diálogo como categoría política está criminalizado. Y yo creo que eso es algo fundamentalmente vinculado precisamente al juego de la política. La política es diálogo, la política no puede ser, claro que puede ser, Clausewitz así lo dijo, que puede terminar estando en manos de los militares, etcétera, pero creo que es diálogo. Y la política también es romper el ensimismamiento. Y probablemente el gobierno español de los últimos años ha estado ensimismado, con otra serie de problemas, con otra serie de cuestiones, no entro en ello, pero este país ha estado ensimismado y es hora también de romper ese ensimismamiento. Y una última cuestión, creo que la desunión facilita muchísimas cosas negativas, ¿no? Y, por ejemplo, la desunión es claramente facilita el juego de China en la región. Lo que más les interesa a los chinos es negociar por separado. Yo, en mi corta experiencia en estos temas, lo tengo muy claramente visto, ¿no? Bien, nada más. Por el mismo orden, si les parece. Sí, muchas gracias. Sí, responder a la pregunta que se planteaba. No, Estados Unidos no se ha retirado de la región. Estados Unidos está en una competición con China. Simplemente invoco dos argumentos, en fin, porque lo vivo casi semana con todos los países, ¿no? Simplemente que se analice y que se conozca el proceso vivido por República Dominicana y por Panamá después de sus decisiones en torno a Taiwán y China y la reacción de Estados Unidos. O sea, que se ha retirado. No. O sea, dos países relativamente pequeños, Panamá, República Dominicana, que empiezan a establecer relaciones con China, que apartan su política tradicional con Taiwán y estúdiese por, en fin, la reacción de Estados Unidos. Espectacular. O sea que cada minuto, cada terreno está en disputa entre Estados Unidos y China. Si lo sabré yo con Venezuela. Impresionante. Algún día lo contaré todo, ¿no? O sea que esta es la realidad. Lo que a uno le produce, en fin, coraje, es mi palabra, es coraje, es que la Unión Europea y especialmente España, que tiene ese potencial de convocar a un diálogo, a una integración, a una ayuda, a una cooperación desinteresada y que tiene la capacidad de hablar el mismo idioma político, pues ciertamente debe de hacerlo y hemos estado años ausentes. Y respondo, ¿por qué no estuvo España en el proceso de paz de Colombia? Es bien sencillo, en términos políticos. Esto es un problema estrictamente político e ideológico porque el gobierno anterior no podía avalar ningún proceso que fuera de negociación con un grupo terrorista o violento, por razones evidentes, porque eso rompe radicalmente con la línea política mantenida aquí y que obviamente se ponía frente al gobierno anterior. Esto es así de claro, por eso no estuvieron en el proceso de las FARC, porque chocaba ideológicamente con lo que se mantenía como posición política. Así es, no es por una cuestión de política exterior, no es una cuestión por falta de preocupación por Colombia, sino por decir, bueno, ¿cómo vamos a avalar, ¿no? Y cómo vamos a estar si nosotros estamos censurando
y diciendo que dialogar con un grupo terrorista como ETA, que hacía el gobierno, era poco más o menos que eso, ser o formar parte de una acción criminal políticamente. Este es el problema de fondo, la reducción de los conceptos políticos. Y es el problema de fondo que se vive en Latinoamérica. Y cuando se dice, estamos a favor de una solución pacífica, pues de los pasos. Porque cuando se está a favor de una solución pacífica de los conflictos, eso no se puede, no es compatible con las sanciones, no es compatible con el arrinconamiento, no es compatible con los grupos de países que en Latinoamérica llevan haciendo el discurso, por más que uno pueda ser crítico con el gobierno de Venezuela, y mira que lo merece, pero la reacción política conduce a la confrontación. Lo advierto, lo he dicho públicamente. Llevo 3 años y pico haciendo una tarea preventiva de paz, pero la tarea preventiva de paz no se hace con medidas de coerción, se hace con el diálogo y creyendo en el diálogo. Y el presidente Samper, yo que conocemos esto, me parece fundamental. Por eso cuando yo decía solución pacífica de los conflictos es un catálogo de acciones y un catálogo de prohibición de toma de posiciones y de acciones. Esta es la cuestión. Y España, yo me felicito, Juan Pablo, me felicito extraordinariamente de que, uno, ha cambiado 2 cosas importantísimas en muy poco tiempo. Uno, el interés por Latinoamérica y el discurso. Y sé que va a haber un transatlántico, sobre todo en la Unión Europea, que hay un desconocimiento, porque esa es la verdad. Es que, en fin, pues, estoy en contacto con muchos gobiernos y con muchas embajadas por el tema venezolano, y hay un gran desconocimiento de lo que es Latinoamérica en muchos países europeos. Y esa mirada, pero nosotros tenemos todo el caudal, toda la autoridad y toda la legitimidad, y sobre todo de pensar en la ciudadanía latinoamericana, en una ciudadanía iberoamericana, a la que hay que dar pasos importantes. Yo reclamo, por coherencia, que profundicemos en los 3 que caracterizaron mi gobierno frente a Latinoamérica. 1, los mejores años de la cooperación al desarrollo. Y espero que eso también vaya mejorando. Esa es la cooperación con los ciudadanos latinoamericanos, con los ciudadanos de Bolivia, con los ciudadanos de Ecuador, que vieron cerca de 1.000 millones de euros al año en cooperación al desarrollo de España, que nos pusimos a la cabeza, por primera vez en la historia, de la cooperación en Latinoamérica. 2, porque no hablamos de la inmigración teóricamente, sino que fuimos coherentes y regularizamos 500.000 de inmigrantes latinoamericanos en España que estaban sin papeles. Reclamo coherencia. Me produce tristeza profunda oír hablar del éxodo y de la inmigración venezolana, a los que se rasgan las vestiduras y no han hecho nada por ayudar a ningún inmigrante venezolano. Aquí en España, el gobierno anterior. Y les oigo todavía. ¿Algún procedimiento extraordinario? ¿Alguna vía? No. Y el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump, sanciones y sanciones, hablando del éxodo humanitario, de la crisis humanitaria, pero cuando ahora han aprobado la última ley, para la última que han hecho, que es bipartisana además, resulta que los demócratas proponen que se abra un procedimiento humanitario extraordinario de visados a los inmigrantes venezolanos, y los republicanos y el presidente Trump dicen no, porque eso chocaría con nuestra política de inmigración. Hipocresía y cinismo. Y uso de determinados conceptos para intereses, en este caso, económicos clarísimos. Decir esto es arriesgado, pero esta es la verdad. Esta es la verdad. Y por tanto sí, hay un juego de confrontación económico, básicamente económico, con sustrato ideológico entre China y Estados Unidos en Latinoamérica, y quien puede abrir una expectativa es España, con 3 palabras: humildad,
apuesta por la paz y el pluralismo y la cooperación de verdad con los ciudadanos. En el terreno de la nacionalidad, como hicimos con la ley de nietos, y que ahora se va a incrementar, con la cooperación al desarrollo y reconociendo aquí a los inmigrantes que tanto han aportado, latinoamericanos que tanto han aportado a España, y reconociendo cuando los españoles van a Latinoamérica en una ciudadanía puente que teníamos que tener. Esto es meter el dedo en la llaga. Mientras no tengamos esa coexistencia política, ideológica, social, en Latinoamérica, entre lo que, vamos a decirlo claramente, son la izquierda, la derecha, por simplificar, es todo mucho más complejo. Y todos tienen sus virtudes y sus efectos. Mientras ese consenso, pues no veremos una integración que ahora... ¿Por qué la integración está ahora más parada que nunca? Porque hay más antagonismo político y social que nunca. ¿Se han reducido las desigualdades? Sí. Pero como sucede con los progresos de la educación, pues la ciudadanía es más exigente. Y como la corrupción, que se ha citado aquí, la corrupción ha hecho estragos a izquierda y a derecha en Latinoamérica, la desafección social y la reclamación de reducción de desigualdades y de exclusión de la pobreza está más latente en el corazón de muchos latinoamericanos. Ese es el tema. Yo comprendo, Juan Pablo, que yo decía estos días, después de viajar, en los 3 últimos años habré viajado 100 veces a Latinoamérica. 100 veces a Latinoamérica. España necesitaba 6 secretarios de Estado solo para Latinoamérica. Y con esto quiero terminar mostrando mi solidaridad y mi apoyo, pero necesitamos mucho más capital humano, ideológico, político, para trabajar en Latinoamérica. Bien sea diplomacia pública, diplomacia económica, diplomacia cultural, como hace la OEA, y que me parece fundamental. Y de verdad, España podrá ser lo que muchos españoles desean y podremos mejorar nuestra posición en el mundo si en Latinoamérica nos reconocen, nos quieren y nos abrazan. Es así. Ese es el mensaje. Nos reconocen, nos quieren y nos abrazan. Nada más. Muy brevemente, para avalar la tesis de José Luis, en Colombia se hizo posible la negociación cuando en la ley de víctimas, que fue la primera ley importante que se aprobó como parte del proceso de paz, en su artículo primero se estableció algo que sonaba elemental, pero fue definitivo. En Colombia hay un conflicto armado. Solamente en el momento en que reconocimos que había un conflicto, se legitimó la posibilidad de que primero hubiera 2 partes en ese conflicto, que las partes se reconocieran entre sí y que a partir de ese reconocimiento entraran a negociar. Antes lo que había, también en Colombia, seguramente reflejo acá, era una amenaza terrorista. Todos eran unos terroristas que estaban desafiando al Estado. Cuando reconocimos que había un conflicto, se abrió las puertas para una negociación y para una mesa de diálogo. Segunda observación, aunque a algunos nos parezca una idea ya un poco romántica hablar de la identidad cultural que nos une a los latinoamericanos con Iberoamérica o con España y con Portugal, lo cierto es que las cosas se ven mucho más fáciles cuando es una nación, porque somos una nación que está buscando hacer integración, a diferencia de Europa, que son 24, 28 naciones distintas tratando de hacer integración. Es absolutamente absurdo que teniendo esa base común, que es lo que llama Mariano la identidad como ciudadanía, ser de alguna parte, ser ciudadano como ser de alguna parte, nosotros no aprovechemos esto
para estructurar una agenda que debe ser una agenda no solamente utópica, romántica, que nos acostemos con nuestros escritores comunes, sino también una agenda práctica. Por ejemplo, en el tema que planteaba Áurea sobre la integración, yo creo que se abre claramente la posibilidad de que haya una convergencia de los distintos mecanismos de integración bajo una misma sombrilla que podría ser la CELAC. Pero venimos desafortunadamente de un mal momento. En el 2014 vino la crisis económica, la mala economía trajo la mala política y la mala política trajo la mala integración. Tenemos que recuperar la confianza en nosotros mismos para poder reestructurar un proyecto de integración que puede ser un proyecto convergente y que debe terminar necesariamente en esta alianza interoceánica entre España, Portugal y América Latina. Yo creo que ese es sin duda un camino claro. A mí, por ejemplo, el otro día que estuve en Barcelona me decían, pero ¿cuál es la posición de ustedes frente al tema catalán? Y yo le decía a algunos amigos, ninguna. En América Latina, los españoles vayan y la encuentran en América Latina. Yo no he encontrado esas diferencias que, es que usted es vasco y usted es catalán, que allá no existen esas diferencias. Allá si quieren buscar la unión, vayan, que allá la encuentran. Allá nosotros no distinguimos entre si son de un lado o del otro, porque para nosotros todos son españoles y son hermanos nuestros, hermanos mayores. No hay un latinoamericano que no tenga un tío en España, ni un español que no tenga un sobrino en América Latina. De tal manera que esa es la condición sobre la cual podemos estructurar esta agenda. Bueno, como hay poco tiempo, casi voy a concentrar estos últimos minutos en un solo tema, la explicación de las relaciones del Gobierno con Venezuela y nuestra política con Venezuela. Y giran en torno a la convicción de que no hay manera de solucionar los conflictos de forma duradera que mediante la negociación política. Y voy a hablar de negociación y no de diálogo, presidente, porque sabes que la palabra diálogo ha terminado por ser una palabra conflictiva en este contexto. Lo hemos dicho, lo hemos defendido, es la política del Gobierno en relación con todas las crisis y, desde luego, también lo es con la crisis venezolana. Y actuamos en dos escenarios para generar las condiciones de que se retome la negociación política interrumpida, lamentablemente, desde hace bastante tiempo. Una, el contacto directo con los actores, con quienes tienen que tomar la decisión de sus destinos, que son los venezolanos, tanto el Gobierno como la oposición. Lo hice en mi reciente viaje a Caracas y lo continuamos haciendo, manteniendo los contactos con unos y con otros, que son los que tienen que tomar la decisión. Nuestro papel es el de ayudar a generar las condiciones para que esa negociación pueda llevarse a cabo. Por una parte, con ellos, como digo, por otra, en el escenario de la Unión Europea que ha adoptado una serie de medidas en los meses anteriores sobre Venezuela, pero donde, curiosamente, no había habido un debate de los ministros sobre la situación en Venezuela. Ese debate lo introduce el ministro Borrell en el mes de septiembre y tiene lugar después de una manera ya estructurada en el Consejo de Asuntos Exteriores del lunes 15 de este mes. Bueno, el resultado lo pueden encontrar, lo pueden encontrar en el lenguaje europeo, ¿no? En el discurso, quiero decir, bastante oculto y bastante entre líneas, pero hay ciertamente una modificación de perspectiva. La vicepresidenta Mogherini hizo un importante discurso ante el Parlamento Europeo donde se discutían unas resoluciones sobre Venezuela. Yo recomiendo la lectura porque marca la línea, la que es ahora la línea de la Unión Europea, en la que por primera vez
se ha introducido este elemento de la voluntad de la Unión Europea de contribuir a generar condiciones para que se pueda producir un diálogo político. Hay además, y lo hay también en una declaración A28 que circuló ayer y que se aprobó ayer, que también les invito a ver con todos sus equilibrios y con todos sus lenguajes de la jerga europea, pero donde hay también una vinculación constructiva de la Unión Europea, por primera vez, para contribuir a la solución de la crisis venezolana, mediante un compromiso de asistencia en el ámbito humanitario y mediante esa vinculación constructiva de búsqueda de un grupo de amigos o de un grupo de países en los que se va todavía a trabajar durante los próximos meses, que sean quienes asuman el liderazgo de la generación de estas condiciones para el diálogo político en Venezuela. Por consiguiente, ese es el objetivo primero de nuestra política hacia Venezuela, en el que pues constatamos que hay todavía, francamente, mucho que hacer para acercar las respectivas posiciones. No es una mediación, es una facilitación, y hay un absoluto respeto a las posiciones de las partes, que son quienes deben decidir sobre qué negociar, cuándo negociar y a qué resultados llegar. Esto es compatible, a nuestro juicio, con una exigencia a las autoridades venezolanas de respeto a los derechos humanos, de respeto al pluralismo político y de respeto al Estado de Derecho. En este sentido, la liberación del activista de derechos humanos Laurent Saleh, que se produjo en las pasadas semanas, pues es, consideramos, un gesto en la buena dirección y una demostración de una voluntad que habrá de confirmarse, claro, por actos adicionales posteriores. Y el tercer elemento es la asistencia humanitaria, a atender a las necesidades de los ciudadanos venezolanos dentro y fuera de su territorio, mediante la colaboración con los esquemas que se han organizado junto a la Unión Europea para asistir a la crisis migratoria que se ha producido recientemente, pero también buscar caminos junto con el Gobierno venezolano para poder contribuir al suministro de algunos elementos básicos de los que hay evidentes carencias en este momento en Venezuela. Y estos son los tres lineamientos básicos de un país con el que tenemos el mayor interés en mantener las mejores relaciones, donde viven 160.000 compatriotas, que ha acogido históricamente a la emigración española en momentos de necesidad y que queremos ver como un factor de estabilidad y no un riesgo de inestabilidad para toda la región. Gracias.